En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Como ayer quedamos en que Carlo Acutis iba a ser nuestro patrono para el cursillo, vamos a hacer una oración pidiendo por su pronta beatificación y también pues pidiendo las gracias del cielo a través de él. Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven venerable y siervo de Dios, Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que pueda formar parte de los beatos y los santos de tu iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad a imagen del joven Carlo, que creciendo en estas virtudes, ahora vive a ti. Concédeme la gracia que tanto necesito, especialmente en este cursillo. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra dulcísima Madre, y en la intercesión de tu venerable Carlo Acutis. Amén. Bueno. Muy bien, pues vamos a comenzar esta charla. Nuestra primera charla del cursillo, que tiene eso como título: Cristo es un profeta más, hay una sola iglesia. Esto es cómo entender mi fe cristiana sobre la centralidad de Cristo delante de otras religiones o credos. Yo quería comenzar con una imagen. Imagínense que ustedes llegan a una reunión en la que hay muchos jóvenes. Puede ser una discoteca, un café, y decimos en una mesa donde no nos conocen, llegamos y decimos, ¿sabes qué? La iglesia tiene la verdad sobre Dios. Las otras religiones no tienen toda la verdad, no son totalmente verdaderas. ¿Qué ojos nos pondrían a nosotros? Diciendo, pues este bicho raro que está diciendo. Por eso nos hacemos esa pregunta: ¿se puede hablar de una verdad absoluta? ¿Qué sentimos al decir la iglesia tiene la verdad sobre Dios? Es imposible decir que las otras religiones revelan algo de Dios como Jesucristo también revela parte de lo mismo. Son complementarias lo que proponen unas y otras, o sea que ninguna tiene la totalidad de la revelación. Si la revelación cristiana tiene un valor relativo, o sea que también las otras religiones tienen un valor de revelación de Dios, y la revelación cristiana no es la revelación última, entonces, ¿qué valor tiene la revelación cristiana? Muy bien, quiero comenzar con ustedes con una cita de San Pablo a los Corintios, que aquí se las comparto. Y quisiera que la leyéramos y hagamos una pequeña reflexión sobre esto, que nos va a ayudar a encuadrar las reflexiones que estamos haciendo en esta charla. O sea, cómo nosotros vemos a Jesucristo y por qué es el centro de la revelación de Dios. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 4, 1 a 6. Está hablando sobre el anuncio del Evangelio. Ese es nuestro ministerio, y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimamos, no nos callamos por falsa vergüenza, no andamos con rodeos ni desvirtuamos la palabra de Dios. Manifestando la verdad, merecemos ante Dios
que cualquier conciencia humana nos apruebe. Y sigue San Pablo. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden, se niegan a creer, porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. No nos pregonamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Cristo Jesús como Señor, y nosotros servidores de ustedes por Jesús. El mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. ¿Sí? Yo veo aquí como 3 puntos, 3 ideas centrales de cómo es el anuncio de esta centralidad de Cristo, de cómo Dios se revela, de cómo Dios nos quiere pues poner a nosotros estas realidades, esta verdad última, la verdad más importante que tenemos de nuestra fe. Primero, ¿cuál es la estrategia de Dios? Dios quiere iluminar a todos con la luz de Cristo. ¿Sí? Dios que comenzó la primera creación con la luz, en el principio creó la luz para manifestarse a Él mismo, y es toda la realidad de la creación comenzó ahí con la luz. El mismo Dios comienza la nueva creación a través de la luz de Cristo. Él se nos manifiesta totalmente con esa luz que es Cristo para nosotros. Y es así como Dios nos transforma y nos une a sí mismo a través de nuestra mirada contemplativa sobre Jesús, a través de esa visión que nosotros tenemos, esa fe, esa experiencia, esa relación personal con Él. Y esa es la estrategia de Dios, darnos todo el conocimiento de Él a través de su Hijo Jesucristo. La segunda idea es la estrategia del demonio. ¿Y cuál es la estrategia del demonio? Es cegar las mentes de los creyentes. ¿Sí? Y así lo dice San Pablo en este texto. Satanás busca ocultar, volver ciego el evangelio para aquellos que están bajo su poderío, para aquellos que le siguen, para aquellos que se distraen del evangelio por las cosas del mundo. Trata de evitarnos que veamos esa verdad, esa verdadera identidad de Jesús, ¿sí? Con que Él pueda difuminar, con que Él pueda quitarle un poco de claridad a esa identidad de Jesús, pues esa es su estrategia. Esa es su estrategia. Y San Pablo, como se siente llamado por Dios para anunciar el Evangelio, pues también en este texto él la manifiesta. ¿Cuál es ese Evangelio? El Evangelio de predicar con integridad a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Preservar la integridad del Evangelio y sentirse el responsable de que todo lo que Dios ha revelado, nos ha revelado a nosotros por medio de su Hijo, uno lo tiene que predicar como Señor. Y creo que esto es muy importante, predicar a Jesucristo como Señor. Y es ese, pues, el ministerio del anuncio, el ministerio de la proclamación del Evangelio. Esta es la estrategia de San Pablo, recibiendo el Evangelio dado a nosotros por medio de Jesucristo, de ver esa luz que refleja la totalidad de Dios. Muy bien, entonces, ¿cuál es este anuncio que estamos hablando? ¿Cuál es este concepto tan importante que queremos poner en nuestros corazones, en nuestra mente, y que de alguna manera tiene que iluminar todas las actividades que estamos haciendo en este cursillo, I Believe? El anuncio tiene por objeto a Cristo, y es a Él a que lo estamos siguiendo.
El anuncio tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado. En él se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Por él Dios da la nueva vida, divina y eterna. Esta es la buena nueva que cambia al hombre y la historia de la humanidad, y que todos los pueblos tienen el derecho a conocer. Esta es una cita de un documento del Papa Juan Pablo II, Redentoris Missio, del número 44. Muy bien, ¿cómo vamos a dividir nuestra charla? ¿Cómo vamos a desarrollar estos puntos? La primera parte es una introducción a un documento de la Iglesia llamado Dominus Jesus. Y la segunda parte vamos a tomar 4 problemas resueltos por la Dominus Jesus en este documento. No vamos a leer todo el documento, no vamos a tratar todos los asuntos que trata allí, que declara y que comparte, sino creo que vamos a tomar una parte importante sobre esa centralidad de Cristo, que va a ser el primer punto. Segundo, ver cómo las religiones no cristianas son una preparación para el Evangelio. Tercero, cómo la Iglesia afronta el diálogo con otras religiones, el diálogo interreligioso, como parte de nuestra misión evangelizadora. Y cuarto, si la Iglesia respeta la libertad religiosa, se pone también en el documento el tema de la libertad religiosa. Con esta afirmación, la Iglesia propone, ella no impone nada. Muy bien, el primer punto, la introducción. Este documento, Dominus Jesus, el Señor Jesús. Este es un documento que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual estaba guiada en ese momento por el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, un documento que salió en el año 2000, año jubilar, en el cual pues, la Iglesia estaba de una cierta manera pues, celebrando esos 2000 años de cristianismo, pero este documento también sale a la luz para iluminar y para afirmar realidades de nuestra fe que eran en ese momento y también hoy pues, importantes que nosotros las miremos. El perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista que tratan de justificar el pluralismo religioso como se retienen superadas y por ello se retienen superadas ciertas verdades. ¿Sí? Este es como el problema general que quiere tratar este documento, que hay una tendencia a relativizar todo el anuncio de Cristo, la centralidad de Cristo, la verdad que propone y que predica la Iglesia, la realidad del catolicismo también como religión. En este relativizar la verdad cristiana, pues se pone en duda el carácter definitivo y completo de la revelación de Jesucristo, la distinción de la fe cristiana respecto a las creencias de otras religiones, el carácter inspirado de los libros sagrados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por ello, pues hay la Iglesia, por medio de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y un documento que es respaldado también por el mismo Juan Pablo II como Papa, pues busca ayudar a solucionar las confusiones que hay entre los católicos sobre quién es Jesús como el único Salvador del mundo. ¿Sí? Tratar de solucionar, sea a nivel conceptual, sea a nivel de relación con otras religiones, sea a nivel de la libertad de conciencia, la libertad de culto, sea a nivel del papel de la Iglesia delante de estas realidades. Muy bien, ¿cuál es el propósito de este documento? Proteger la integridad de la predicación de la Iglesia
el método que usa aclara las afirmaciones que van desde la Sagrada Escritura, desde los credos que ya la Iglesia siempre ha profesado, afirmaciones de la teología que tenemos desde los padres de la Iglesia, y documentos hechos también por papas, especialmente tiene muchas citas del Concilio Vaticano II, concilio que se celebró después de la primera mitad del siglo pasado, y también pues varias aportaciones que han hecho los papas recientes, hasta el Papa Juan Pablo II, que fue cuando se emanó este documento. Y está dirigido este documento principalmente a los católicos. No es un documento para salir a conversar, a dialogar, a entendernos con otras religiones, con otras filosofías, sino está más bien como para esclarecer lo que nosotros como cristianos creemos, lo que nosotros como cristianos entendemos de Jesucristo, lo que nosotros como cristianos sabemos de la revelación y queremos vivir en nuestra vida. Hay varias confusiones o cosas que quiere aclarar y utiliza todo ese bagaje de la doctrina de la Iglesia, pero está dirigida principalmente a católicos. Muy bien, la segunda parte de esta charla va a estar dividida en 4 puntos. 4 puntos. El primero es si Jesucristo es único, es realmente único, porque hay una tendencia en el mundo posmoderno de aceptar un pluralismo religioso, negando que cualquier religión tenga derecho a hacer afirmaciones universales por su propia creencia. Es decir, todas las religiones son iguales y por lo tanto todo lo que afirman tienen que ser iguales. Segundo punto que vamos a tratar son las religiones no cristianas salvíficas. Cómo alguien no cristiano puede alcanzar la salvación. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto delante de lo que se conoce de Jesucristo? ¿Sí? Tercero, si el diálogo con otras religiones ha reemplazado la evangelización, si nosotros al entrar en contacto con otras personas, otras culturas, otras personas, pues simplemente tenemos que dialogar sobre lo que creen ellos o lo que nosotros creemos, o realmente podemos evangelizar. Y cuarto punto, si la evangelización viola la libertad religiosa. ¿Sí? Si tiene que imperar ese pluralismo cultural y religioso, el que nosotros hablemos de evangelización, algunos lo pueden tomar como una violación de la libertad religiosa, con una falta de tolerancia hacia los demás. Y por eso también vamos a ver este punto. Muy bien, entonces el primer punto sobre la unicidad de Cristo, la singularidad de Jesucristo. A mí me llamó la atención, hace como 4 o 5 meses llegó un muchacho de Barquisimeto a conversar conmigo. Me dice, padre, ¿ya vio una serie en Netflix que se llama, creo que es el Mesías? Sí, padre, es que es una serie, le digo, bueno, no la he visto, cuéntame de qué trata, ¿no? Que pues de repente aparece Jesucristo en el mundo y empieza a dar vueltas por todos los países, por todas las culturas, empieza a entrar en diálogo con todas las religiones, a todo el mundo le cae bien, es un Jesucristo muy, muy bueno, bondadoso, bonachón. Lo empiezan a investigar en todos lados para ver si es verdad, si es mentira, pero como que está bien con todos. ¿Sí? Y al final este muchacho me dice, ¿y usted qué opina? Le digo, pues, yo opino que es una serie. ¿Qué más opinión puedo tener de eso? Es una serie que trata de mostrar un Cristo como que pues es bonachón y tiene entrada pues, con todos. ¿Sí? No creo que si en la realidad sucediera algo así, ¿sí?
sea tan fácil que todo el mundo acepte a Cristo, pero es como como un dato de los muchos que hay, sea en Netflix, en YouTube, en los medios de comunicación, sobre la realidad de Cristo. No se ve a Jesucristo como nosotros lo vemos. Hay otra serie, de esta sí vi algunos capítulos, está muy bien hecha, la producción está muy buena, se llama La historia de Dios, pero cuando vi el título de esta serie, me llamó la atención porque es una contradicción. Cuando dice historia, significa precisamente algo que tiene inicio, que tiene final, y decir la historia de Dios, pues es contradictorio. Dios es infinito, no tiene inicio, no tiene fin, y es como tratar con la pura mente humana decir, nosotros podemos conocer todo de Dios, podemos decir cuándo comenzó y hasta dónde llega. Que yo más bien titularía esa serie La historia del hombre sobre Dios, de lo que el hombre puede haber hecho, puede haber pensado, puede haber experimentado de Dios en diferentes culturas. Sería un aporte interesante. ¿Sí? Pues esto, bueno, hay veces que últimamente pienso que hay jóvenes que su formación está basada más en las series que están pasando por ahí que realmente el meterse a aprender bien de su fe, a compartirla con otros y a formarse. ¿Sí? No es que esté mal ver series, ¿sí? Yo también alguna vez veo series por ahí, pero no todo lo que se dice en una serie, en una película, pues tiene que ser lo que yo reciba de formación. Muy bien, vamos al tema de la unicidad de Cristo. ¿Cuál es el problema? No pocas veces algunos proponen que en la teología, que en hablar de la fe cristiana, se evite términos como unicidad, universalidad, absolutez, cuyo uso daría la impresión de un énfasis excesivo acerca del valor del evento salvífico de Jesucristo con relación a las otras religiones. Esto en el mundo moderno, en la cultura occidental, está muy metido. De que uno no puede hablar con absolutos, no puede decir yo tengo la verdad sobre, tengo que respetar lo que piensan los demás. Sí, tengo que respetar lo que piensan los demás, sabiendo qué pienso yo, sabiendo qué creo yo, sabiendo qué conozco yo de Dios, si no sería pues, darle un valor nulo a lo que Dios ha revelado ya de sí mismo. Ese es el problema. La verdad es que Jesucristo es completamente único. Y esto nosotros como religión cristiana, como experiencia de Cristo hace poco más de 2000 años, esa es la realidad que los primeros cristianos tuvieron de Cristo y de su mensaje, de su presencia después de su resurrección, de la salvación que ofrece. Se llega a esa afirmación de decir, Jesucristo es Dios de Dios, sí, encarnado, no con nosotros, pero Él es Dios de Dios, luz de luz, engendrado desde la eternidad junto con el Padre, uno con el Padre, que por nosotros los hombres nació, fue crucificado y resucitó. Una realidad humana muy fuerte y que está sentado a la derecha de Dios Padre y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Son expresiones que hablan de una manera muy fuerte, muy clara, que para nosotros tal vez nos acostumbramos a ellas porque lo recitamos en el credo todos los domingos o porque eso aprendimos en el catecismo, pues que realmente estamos diciendo eso, o sea, Jesucristo es Dios, es el único Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Él se encarnó para revelar todo de Dios. No hay otra revelación más que Jesucristo de parte de Dios.
Él está a la derecha de Dios Padre, que significa estar sentado a la derecha del Padre, es tener el poder igual a Él, y que su reino no tendrá fin. Él es el Señor de la vida y de la historia. Esta es la verdad que nosotros creemos, la verdad que el mismo Cristo reveló del mismo, la verdad que los cristianos, el cristianismo desde siempre ha creído. Jesucristo es único, y esta afirmación expresa simplemente la fidelidad a lo que la revelación de Dios nos ha dado, a lo que los primeros cristianos han vivido, a lo que los primeros pensadores, grandes pensadores de la Iglesia, los padres de la Iglesia, el magisterio de los papas, siempre hemos creído y se ha afirmado que Jesucristo es único. No se puede ver como un fundador de una iglesia igual a otras iglesias, no se puede ver como un mensaje que se equipara al mensaje de otros iniciadores de filosofías o religiones. Para nosotros Jesucristo es único. Así lo hemos vivido y así lo predicamos. Jesucristo tiene para el género humano y su historia un significado y un valor singular. O sea, no es únicamente que el evento de Cristo tiene como un concepto que se queda ahí anclado en la historia hace 2000 años, sino que impacta y le da sentido a la vida del hombre, a la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es, en efecto, el verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. Y por ello, pues nosotros tenemos que afirmar que esta verdad es para todos. No es porque yo la proclame, porque yo me la aprendí, porque la iglesia la diga, sino porque es el mismo Cristo, es esta verdad. Esto es lo que Él vino a manifestar de Dios. Esto es lo que Él predicó y lo que con su pasión, muerte y resurrección nos dejó a nosotros. Él es el Señor, el fin de la historia humana, el punto de convergencia hacia el cual tienen todos los deseos de la historia y de la civilización. Por eso, esta cita de Apocalipsis 22, donde dice que Jesús, yo soy el alfa y el omega, el inicio y el fin, el primero y el último, el principio y el fin de todas las cosas. Muy bien, pues este es lo que nosotros creemos y por eso tiene esa centralidad la realidad del conocimiento, la fe que profesamos en Cristo como nuestro Señor. Ahora, si Cristo es el Salvador del género humano, es el que nos da el acceso al Padre, a la salvación, a la totalidad de la revelación, ¿qué papel tienen las religiones no cristianas? Pueden dar la salvación, pueden llevar al hombre hacia el cielo o hacia lo que ellos crean. Pueden hacernos avanzar en esa santidad como ellos la traten de vivir. ¿Sí? Muy bien. Antes de continuar, una vez yo estaba en catequesis de confirmación, creo que esto fue no la catequesis de este año, sino del año pasado, y antes de comenzar la clase vino un muchacho a hablar conmigo. A veces llegan con cara de preocupación, porque tienen la pregunta del mundial, y me dice, padre, ¿puedo hablar con usted? Y digo, sí, cuéntame, ¿qué te pasa? Dice, es que he estado investigando sobre las religiones. O sea, se ve que una noche se metió en internet, se puso a investigar sobre todas las religiones. Y de todo lo que leí y todo lo que vi, estoy confundido y no sé qué religión tomar yo. Como que era a ver cuál leía para ver cuál entendía, y lo que le convencía es esa religión iba
iba a tomar. Por dentro me pareció me dio gracia que le haya pasado esa la confusión que tenía, y yo no le respondí su pregunta directamente. Yo solo le dije, mira, la religión que sea verdadera, solo esa te puede dar la salvación, solo esa es la buena, ¿sí? Porque una religión puede decir una cosa y otra decir totalmente otra cosa, que creen cosas diferentes, o te dicen que tienen la verdad. Entonces, solo una tiene esa verdad y tú tienes que investigar, tienes que experimentar, tienes que profundizar. Lo bueno es que estaba en catequesis de confirmación y no lo abandonamos en su búsqueda. Muy bien, ¿qué enseña el Vaticano II sobre las religiones, sobre otras religiones mundiales, sobre otras religiones no cristianas? Dice el Vaticano II en este documento Nostra Aetate, sobre el tema de las religiones: la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas, que por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, de lo que la Iglesia profesa y enseña, no pocas veces refleja un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. ¿Sí? Entonces, este es el pensamiento de la Iglesia sobre las religiones. ¿Sí? No rechaza nada de lo santo y verdadero, los considera con respeto, porque pueden tener algo de ese destello, de esa luz que viene de Dios, que leímos en esa cita de San Pablo que reflexionamos al inicio, de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Puede haber algo de esa verdad, manifestar algo de esa verdad que ilumina a todos los hombres. Verdad con mayúscula, verdad que es una persona para nosotros. Y la Iglesia habla de semillas cuando reflexiona sobre las otras religiones. Dice que hay semillas de la palabra de Dios en ellas. Hay verdades que provienen del Espíritu Santo que se enseñan en las religiones no cristianas. Estas son semillas de la palabra que es Cristo. Es una frase que acuñó un padre de la Iglesia y que los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, también han utilizado varias veces. A través de estas semillas de la palabra, el Espíritu Santo está atrayendo y preparando a los no cristianos para la proclamación explícita de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, es de alguna manera misteriosa para nosotros ya una acción del Espíritu Santo por medio de unas creencias, por medio de unas vivencias religiosas no cristianas, son una preparación para el Evangelio, es una semilla de esa palabra que es Jesucristo. Cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio. Una cita de la Lumen Gentium, otro documento del Vaticano II, y que es otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Esto es ya, de alguna manera, una acción de Dios en medio de toda la humanidad. De toda la humanidad. Jesucristo es la verdadera luz que ilumina a cada hombre. Vemos en Juan 1:8. Y por ello, estas semillas de la palabra brotan, crecen y dan fruto cuando Jesús es proclamado y recibido. Y por ello, para nosotros es importante, así como podemos percibir, podemos entender que hay cosas que nos separan o que nos hacen diferentes a la manera de creer, de vivir la fe, de pensar en la redención, en la vida eterna, a otras religiones no cristianas. También así podemos reconocer y hacer el esfuerzo por ver cuáles son esas semillas de la palabra que también pueden nacer, pueden brotar, pueden crecer. Y que también pues el
El saber que cuando es Jesús proclamado y recibido, pues esas semillas dan su fruto. Bien, ¿qué también dice la Iglesia sobre las religiones no cristianas? La Iglesia ve las religiones no cristianas como incompletas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento completo de todas las aspiraciones religiosas del hombre. Solo en Él está la plenitud, solo en Él está la totalidad. Solo en su revelación está lo que el hombre puede llegar a conocer, a vivir y a experimentar de Dios. En Él está la totalidad. Cristo es la verdad, la verdadera respuesta, la más completa a todas las preguntas que se refieren al hombre y a su destino. Sin Él, el hombre no es un enigma sin solución. Tener, por lo tanto, la valentía de proponer a Cristo. Es una cita de la Redemptoris Missio, otro documento que ya hemos citado del Papa Juan Pablo II. Entonces, ya nos vamos adentrando a la visión que tiene la Iglesia. Primero, la centralidad de Cristo. Segundo, a una comprensión de lo que es la realidad de las religiones no cristianas, que pueden tener verdades que acercan al hombre hacia Dios, que pueden tener semillas de la palabra para que el Espíritu Santo pueda ayudar a esos hombres a alcanzar la plenitud en Cristo, que dé fruto en esa comprensión y proclamación de la fe en Cristo. Pero también la Iglesia, al comprender las religiones, las ven como incompletas, porque en Cristo solo está el cumplimiento de lo que es Dios, de lo que Dios ha revelado. Entonces, siguiendo este punto, nos podemos hacer la pregunta: ¿pueden los no cristianos salvarse? ¿Sí? ¿Pueden los no cristianos salvarse? Por no cristianos hablamos de eso, de hombres de fe que creen en Dios. ¿Pueden salvarse? Sí. ¿Sí? Pueden salvarse quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y esta es una cita del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium 16. Este párrafo habla de 3 condiciones para la salvación de los no creyentes. Debe haber una ignorancia, una profesión de la fe que sea ignorante del Evangelio, o sea, que no les han predicado o no han llegado a ese conocimiento del Evangelio, y que sea invencible, que sea sin culpa. Tienen que ser verdaderos buscadores de Dios en su corazón, y tienen que intentar hacer obras de acciones en las cuales pues cumplen la voluntad de Dios que se manifiesta en sus corazones. Con este texto la Iglesia no está poniendo como un cuestionario para ver si cumples o no cumples para salvarte. La Iglesia piensa esto, y si tú lo cumples o no. No, es más bien viendo la realidad de la salvación que nos viene a traer Jesucristo, y que Él puede actuar de una manera misteriosa. El Espíritu Santo puede imbuir también en los corazones, en las conciencias de los hombres. Para que alguien se salve, tiene que eso, no haber obrado por un rechazo a la fe, que haya buscado realmente a Dios en su corazón. Estamos hablando de los no cristianos, y que pues sus obras reflejen esa búsqueda de Dios
esa búsqueda de la verdad, del bien en su conciencia. Esto es lo que el pensamiento de la Iglesia sobre si se pueden salvar los no cristianos. Si hay alguna pregunta, recuerden que tenemos abierto el chat para que vayan escribiendo allí dudas o comentarios que quieran, de los cuales hablemos, porque sé que estos temas puede ser tal vez la primera vez de estar escuchando estas reflexiones del magisterio de la Iglesia, pero son muy buenas que nosotros nos vayamos adentrando en ello. Segunda pregunta en este sentido: ¿pueden los no cristianos, los no cristianos que son ateos o agnósticos, aquellos que no creen en Dios, salvarse? Aquellos que no creen en Dios pueden salvarse siempre que la divina providencia no les niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. ¿Sí? Aquí el mismo documento de la Lumen Gentium también toca este tema de los ateos, de los agnósticos, si pueden recibir la salvación, si la pueden recibir, si no han llegado a una profesión explícita de creer en Dios. Y para ello, pues tienen que, pues también, que ese no conocimiento o no profesión de la fe no sea un rechazo explícito de Dios. Que también busquen la verdad sinceramente en su corazón y se esfuercen por llevar una vida nueva, una vida buena. Dios puede darle la salvación a quien viva así. Hasta la realidad que pues, alguien pudo haber nacido en una sociedad puramente atea, en una familia, en una cultura que le lleva a eso, o más aún, que le pasa a muchos. El otro día leí un artículo que era una investigación para ver cuándo los jóvenes y adultos jóvenes perdían la fe, que influenciaba para que perdieran la fe, para que se declararan ateos o agnósticos. Y fue muy interesante una de las conclusiones de este artículo, que decía que por la investigación que hicieron, que era alrededor de los 11, 12 años cuando muchos de estos jóvenes habían perdido, o jóvenes adultos, la fe. Porque es justamente en esa edad cuando hay una contraposición entre la fe que les ha sido transmitida, vivida, la experiencia religiosa en sus casas, y los conocimientos científicos que pueden recibir en las escuelas, en el colegio, que al tratar de apartarse totalmente de lo religioso o ponerse en contra de lo religioso, pues llevan a la pérdida de la fe de estas personas, y muchas veces sin culpa, porque no hubo quien les explicara pues esa complementariedad entre la fe y la ciencia, la fe y la razón. Bien, entonces hemos visto cómo los no religiosos se pueden salvar si siguen su conciencia, si están buscando a Dios y hacen obras buenas. Los ateos o agnósticos se pueden salvar, sí, Dios les puede dar la salvación, si no es que están rechazando implícitamente a Dios, si están buscando la verdad y también pues hacen obras buenas en sus vidas. Bien, aún así hay que afirmar que toda salvación viene a través de Cristo. Si alguien se salva, es salvado por Jesucristo. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina.
En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma que solo a Dios es conocida, se asocien a este misterio pascual. Otro documento, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. ¿Sí? Vemos cómo este documento de la Dominus Jesus, que estamos reflexionando, va hilando de una manera muy fina, muy bien ordenada, grandes temas que a los cristianos, a los católicos nos puede venir duda o podemos tener confusión con lo que ya la Iglesia ha reflexionado, ha definido, ha visto de esa revelación en Cristo y cómo transmitir la fe, cómo reflexionar con otras religiones, con gente agnóstica, con ateos, para decir pues, qué es lo que nosotros creemos para después poder conversar, poder dialogar con los demás. Si alguien llega al cielo, llega allí solo por los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Solo por los méritos de la muerte y resurrección de Jesucristo, no a través de los méritos de su religión o de las propias obras. También nosotros, como cristianos, creemos esto. Si yo me salvo por la fe en Jesucristo, por los méritos de la muerte y resurrección de Cristo que se aplican a mí. Pero sé que también me salvo porque Cristo dejó a su iglesia y en ella yo vivo, yo milito, yo vivo mi fe. ¿Qué otra cita del Vaticano II? Y es muy realista la iglesia al decir que para los no cristianos la salvación es posible, pero está llena de peligros e incertidumbre. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se envilecieron con sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a la criatura más bien que al Creador. Una cita de Romanos 1, 21 y 25. Esto es muy fácil para quien no tiene la creencia en Dios y su revelación, que pueda por su propia inteligencia, por sus propias decisiones, tomar un camino equivocado. O viviendo y muriendo sin Dios en este mundo se expone a la desesperación extrema. Puede llegar a que, diciendo, como no existe Dios, como no hay un Dios, pues se pueda desesperar. Por lo tanto, nosotros tenemos que evangelizar siempre. Debemos sostener que el camino de la salvación para siempre pasa por Cristo y que por lo tanto a la iglesia y a sus misioneros les corresponde la tarea de hacerlo conocer y amar en todo tiempo, en todo lugar y a toda criatura. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Por eso la pregunta no solamente es para nosotros si los no cristianos o los ateos se pueden salvar o no, sino podemos salvarnos o qué más podemos hacer nosotros para buscar la salvación de ellos, para mostrarles a Cristo, para acercarlos de alguna manera a la verdad de Cristo. Tal vez hablando sobre la conciencia, tal vez hablando sobre la verdad, tal vez hablando sobre elementos que nos pueden acercar a ellos, pero debemos tener esa sed de acercar a toda persona, a todos los hombres hacia Cristo. Muy bien, tenemos el siguiente punto, el diálogo interreligioso, el diálogo con otras religiones. Para algunos, el dialogar con otras religiones debe sustituir la misión evangelizadora de la iglesia. Y estas voces a veces son, sí, de fuera de la iglesia, o sea, como que la iglesia no tiene el derecho a evangelizar, a predicar a Cristo, a decir que la salvación viene únicamente de Dios a través de Cristo,
sino también hay personas dentro de la iglesia que lo proponen eso. Y la posición de los papas, del magisterio de la iglesia, la posición de lo que nosotros creemos, que el diálogo con las otras religiones es parte de la misión evangelizadora de la iglesia. El diálogo acompaña, no reemplaza el anuncio del evangelio. ¿Sí? Parece que hoy en día podemos sentir eso, la obligación solo de conversar sobre lo que yo creo. Esto es lo que yo creo. Tú crees lo tuyo y estamos bien. No, tenemos que tener la certeza de lo que creemos es la verdad. ¿Cómo puedo yo dialogar con alguien si no estoy seguro de quién soy yo como cristiano y de qué es lo que yo creo? De qué es lo que yo creo. Por eso la iglesia tiene esta reflexión muy profunda y de manera especial en el Concilio Vaticano II se profundizó mucho en este aspecto de la misión evangelizadora de la iglesia, y por ello hay una propuesta muy fuerte, sí, de diálogo. ¿Sí? Diálogo que significa pararte frente a alguien igual a ti para conversar. ¿Por qué? Porque presupuesto para poder dialogar con alguien es que respete la dignidad del otro. Sea un musulmán, sea un agnóstico, sea quien sea. No puedo llegar yo y decir, tú estás mal, tú te vas a condenar, Dios no te quiere a ti. No puedo llegar con eso. O sea, tiene que haber un diálogo sin que este diálogo llegue a igualar, y eso es lo que nosotros creemos, lo que el magisterio de la iglesia nos muestra, a Jesucristo, o la verdad de Jesucristo, con otros fundadores, con otras filosofías, con otras verdades que otros creen. Entonces, sí, la iglesia habla de un diálogo con otras religiones, y ese diálogo se da a niveles podemos decir, de alta esfera, cuando se reúnen pues, los guías o los encargados de religiones no cristianas, de religiones que no creen en Cristo. ¿Sí? El Papa puede tener reuniones con ellos o manda delegados de su parte para ese tipo de reuniones. Como puede haber un diálogo interreligioso entre personas en una ciudad, en una localidad, para de alguna manera conversar sobre su fe. O también es un diálogo que muchas veces algunos de ustedes también habrá podido tener en el colegio o en la universidad, en la calle, en el trabajo, con alguien que pues, no cree lo que nosotros creemos. Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? Que hay que conversar, dialogar como pares, porque el otro para mí tiene su dignidad, pero resguardando y sabiendo bien lo que uno cree, lo que es la revelación y el valor de Cristo. Bien, pasamos al tema de la libertad religiosa. De la libertad religiosa. También en la cultura en la cual nosotros estamos, muchas veces, y sí es un valor de que cada persona, un derecho que cada persona tiene, de libertad para profesar la fe que uno tiene, y a veces se utiliza o se pone por delante este derecho para decir que la iglesia no puede predicar o que es en contra de la libertad religiosa, que la iglesia diga que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es la revelación, la única revelación de Dios. ¿Qué podemos decir a esto? Que la iglesia propone, la iglesia predica, la iglesia habla de lo que ha experimentado de la revelación de Dios, de lo que Dios le ha dado, y por ello la iglesia no impone nada. Sería hasta contradictorio el querer que alguien profese una fe cuando es obligada. Evangelizar presupone la libertad religiosa. Evangelizar presupone
la libertad religiosa. Todas las formas de actividad misionera están marcadas por la conciencia de que uno está promoviendo la libertad humana al proclamar a Cristo. ¿Sí? ¿Qué libertad más grande no hay cuando uno proclama o vive lo que Cristo nos dice? Por eso, por su parte, la Iglesia se dirige al hombre en pleno respeto de su libertad. La misión no coarta la libertad, sino más bien la favorece. Y el verdadero acto de fe no es aquel que está hecho por empujar a alguien, por obligar a alguien, sino cuando realmente se hace un acto de libertad en decir yo creo en, y lo que nosotros creemos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros proponemos, pues es en creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, que se hizo hombre, se encarnó, está cerca de nosotros, y pues nos lleva a esa plenitud, ya de una manera participada en esta vida, por la gracia de Dios, pero una plenitud que tendremos de una manera total en la salvación. Por ello, la Iglesia propone, no impone nada, respeta a las personas y las culturas, y se detiene ante el sagrario de la conciencia. A quienes se oponen con los pretextos más variados a la actividad misionera de la Iglesia, ella va repitiendo, abrid las puertas a Cristo. Otra vez una cita de este documento del Papa Pablo II, Redentoris Missio, número 39. ¿Sí? La Iglesia no obliga a creer, sino que propone la realidad de Cristo. Motiva a abrir las puertas a Cristo. Muy bien, como conclusión de esta charla, quisiera dejarles 5 elementos para reflexionar y fundamentar nuestra fe en Cristo. Como 5 conclusiones un poco más personales, y podemos decirlo de alguna manera, que a mí me gustaría que ustedes, como miembros del Reino Christi, como cristianos que se están formando en su fe, ciertamente una de las conclusiones no va a ser aprenderse de memoria este documento, porque es bastante largo, difícil y profundo. La verdad que es muy interesante. Nos puede ayudar mucho conocerlo bien, repasarlo, conocerlo. Pero más bien hacia nosotros, yo les invitaría primero a buscar esa centralidad de Jesucristo, revelación única y última de Dios, a confiar que lo que yo creo es realmente eso, la revelación de Dios. Es importante para mí y es importante para todos los hombres. Aunque la persona que tenga enfrente no crea en Dios, no cree en Cristo, para mí es importante que yo creo y que le pueda hablar de Cristo en algún momento, de alguna manera. Por eso tengo a Cristo yo en el centro de mi vida. Segundo elemento para reflexionar y fundamentar nuestra fe en Cristo, y es que hoy se necesitan cristianos comprometidos e inteligentes para hablar de Dios. Y creo que la propuesta del cursillo, de las reflexiones que nos vamos a hacer, y sobre todo lo que ustedes vayan pensando, vayan sintiendo y vayan compartiendo, pues es muy importante. Necesitamos ese compromiso e inteligencia para poder hablar de Dios allí donde yo solamente puedo llegar, allí donde solamente yo tengo acceso a esta persona, o por esta circunstancia me topé con ella, me está haciendo alguna pregunta, o me está queriendo hacer negar mi fe. Necesito yo ese compromiso y esa inteligencia. Y es una realidad que la Iglesia propone hoy en día evangelizar a los jóvenes a través de jóvenes. El impacto y la realidad, esta frase a mí me impresionó mucho, que también viene de un documento del Vaticano II, no está citada en la Dominus Jesus, está citada en otro documento, de la necesidad de evangelizar a los jóvenes a través de jóvenes. La Iglesia tiene esa visión tan amplia
de nuestra realidad. Tercer elemento que quisiera dejarles es esta máxima que tenemos y que necesitamos tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón: fórmate. Fórmate. Tienes todo el apoyo y la sabiduría de la iglesia para ser un apóstol. Y en el movimiento buscamos que cada uno de nosotros se forme para ser apóstol de Jesucristo. Allí donde Él me quiera enviar, allí donde Él me quiera hacer que hable de su palabra, quiera que yo dé testimonio, necesito formarme para ello. Cuarto, la realidad que yo no debo tener toda la verdad, pero sí debo buscarla y ayudar a otros a que la encuentren. ¿Sí? El que en algún momento yo sienta que no sé explicar alguna cosa o que no entiendo bien mi fe, o me pusieron en 4 y 2, me cambiaron la seña y me quedé así como un emoji de WhatsApp, como que, wow. Bueno, puede pasar. Yo no debo tener toda la verdad, pero sí debo buscarla y ayudar a otros a que la encuentren. Quinto, hacernos esta pregunta estos días: ¿qué puedo hacer yo ahora para que alguien se acerque a Jesucristo? ¿Sí? No tenemos el mismo apostolado que teníamos hace 3, 4 meses. No tenemos las mismas realidades de contacto, de la influencia, de las vivencias personales que teníamos hace 3 o 4 meses. Pero nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué puedo hacer yo para que alguien se acerque a Jesucristo? Y durante estos días tiene que resonar en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que formarnos, tenemos que profundizar, tenemos que orar. Muy importante también orar para decir, bueno, ¿cómo yo puedo acercar más a Jesucristo a los que tengo a mi alrededor? ¿O cómo me puedo acercar más a otros cuando los tengo un poco lejos por las realidades que estamos viviendo, para poder predicar, para poder hablar, para poder hacer que se acerquen a Cristo? Como yo ya he hecho experiencia de Él, pues así yo también quiero que otros hagan experiencia de Él también. Hay otros elementos de este documento que también son muy ricos, pero no los toqué porque iba a ser muy larga esta exposición. Por ejemplo, la definición de que en la Iglesia Católica subsiste la Iglesia que Cristo fundó, la relación entre la Iglesia, la salvación y Jesucristo, que puede ser tal vez tema de otra charla, de un círculo de estudios, que se puede ver más adelante. O sea, hay más elementos en este documento muy importantes y muy jugosos. Por ahora, pues quise centrarme en esta realidad de Jesucristo y qué conclusiones saca el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, en relación a otras confesiones, a otras religiones, a gente que no cree en Cristo, cómo podemos conversar, dialogar con ellos y cómo les podemos dar, acercarnos a la realidad que ellos también están viviendo. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, con gusto puedo responderla. Le voy a pedir ayuda a José Laces de lo que han escrito ustedes en el chat, se pueda responder de alguna manera. Ok, tenemos una pregunta tenemos varias preguntas. La primera de Jorge Subillaga dice: ¿puede Dios actuar en oraciones sinceras de personas de otras religiones desde la raíz de su propio dogma no cristiano? Es decir, él pone un ejemplo, dice: un musulmán orando con la vista a la Meca, Dios está ahí escuchando sus oraciones musulmanas y actuando por él a través de su dogma. Sí, buena pregunta.
Buena pregunta y buen ejemplo, Jorge. Siguiendo las reflexiones que hemos hecho, lo que dice la Iglesia que puede contener salvación o un camino de salvación para esas personas no son propiamente lo que dice el Corán, no son propiamente esas oraciones, sino la búsqueda de esa persona en su corazón, en su interior. Entonces la Iglesia habla de la conciencia como el sagrario que uno tiene, porque ahí Dios se va manifestando. La fuerza es como Dios se manifiesta en esa persona, en su corazón, no la realidad de esa oración o ese texto sagrado que para nosotros no es revelación de Dios. ¿Le puede ayudar? Sí. Le puede ayudar como a a un musulmán le puede ayudar tomar una frase del Evangelio y rezar con ello. Podría ser. Sí. Pero la realidad salvífica no está en la oración como tal, el texto, sino en esa búsqueda de Dios en el corazón del hombre. Luego Celeste tiene la siguiente pregunta. Padre, habló un poco sobre esto, pero bueno, Celeste y Estefanía tienen preguntas para que usted responda un poco más específicamente. Celeste dice, si una persona católica por problemas personales se cambia de religión, por ejemplo, a Testigo de Jehová, esa persona aún puede salvarse. Y Estefanía nos pregunta que si una persona atea o agnóstica que muera aún puede salvarse. Bien, tomamos el primer ejemplo, el de la persona que se cambia de católico a testigo de Jehová. Sí, estamos hablando de la conciencia y de la libertad de cada persona. Por un lado está el valor de la revelación de Cristo y de creer en su palabra y decir, bueno, la iglesia que fundó Cristo, la iglesia católica, pero puede haber una ruptura en la vida de estas personas por alguna desavenencia en su iglesia, en su parroquia, por algún problema que tuvo con alguien, por alguna experiencia que tal vez le llegó a llenar más espiritualmente con otra denominación cristiana, con los testigos, y en su corazón ve eso. Si lo que está haciendo no es rechazar a Dios, si lo que está haciendo es querer acercarse a Dios, eso lo ve Dios. Y quien juzga en el corazón de los hombres es únicamente Dios. Uno puede hablar con esa persona y tratar de decir, bueno, te entiendo en esto o esto otro que te sucedió, tu experiencia es muy válida, pero nosotros como católicos pensamos esto y esto, en un diálogo, en una conversación respetuosa. Entonces, quien juzga el interior de las personas es solamente Dios. La segunda pregunta, si un ateo que ya se ha muerto se puede salvar, pues hay hay una frase de Santa Teresa de Jesús que dice, al final de la vida se nos examinará del amor. Cuando uno muere, va a pasar a la otra vida, se va a enfrentar con el juicio de Dios. Dios nos va a preguntar qué tanto hemos amado, qué tanto nos hemos entregado, qué tanto lo hemos amado a Él. Ese es el examen de la vida eterna. Un ateo, con lo que haya vivido, con lo que haya experimentado, con lo que haya hecho por los demás, va a dar respuesta a esta pregunta delante de Dios. Y en parte, pues la respuesta que dimos a la pregunta anterior, pues es el mismo principio. Quien juzga el corazón de ese hombre, pues va a ser Dios. Con toda su misericordia, con justicia, pero quien lo juzga va a ser Dios. Padre, luego Rafael Herrera nos hace la siguiente pregunta. Él nos pide si puede aclarar
¿cómo se llega a decir que alguien es, entre comillas, ignorante de Dios, Cristo, el Evangelio, y podría llegar a salvarse? Por ejemplo, llegar a una casa de misiones y leer un pasaje bíblico ya es suficiente para decir, bueno, ya lo conociste, ahora solo tienes el camino de la iglesia para salvarte. Bien, yo creo que es una buena pregunta y una buena pregunta también se puede hacer una buena distinción. La salvación se da por un acto de fe y el simple conocimiento de una realidad, en este sentido, el Evangelio, el anuncio de Cristo, es decir, Cristo vino a salvarnos, hizo hombre hace 2000 años, es simplemente, para una persona puede llegar a ser un dato, pero no, o una preparación para que después haga un acto verdadero de fe y decir, yo creo en Cristo. Entonces, el que yo predique o haga conocer a alguien sobre Jesucristo, puede ser una preparación, ojalá que sea una preparación, mi predicación, mi testimonio. Pero no por ello yo puedo decir que esa persona o cree o hace un acto de fe o se va a condenar o va a estar mal. Es todo un proceso en el interior de la persona, en la conciencia, en también la iluminación de Dios, para que pueda llegar a un verdadero acto de fe, a una verdadera aceptación de Jesucristo como su Salvador. Y por ello, nuestra acción de evangelizador, de evangelizar, nuestra acción de hablar de Cristo, tiene que respetar mucho eso. No como una barrera que nos pongamos, yo hablo y doy 2 pasos para atrás, sino saber que somos parte de esa misión evangelizadora del mismo Cristo que se encarnó, se hizo hombre, usó las realidades humanas y también nos usa a nosotros para llevar su revelación, para llevar el amor de Dios Padre y poder ayudar a las personas a que hagan ese proceso de un verdadero acto de fe. Entonces, no hay que conozcan una parte o mucho del Evangelio significa que ya tienen fe. Hay que ayudarles a hacer ese camino de fe, ese camino de salvación, ese acto real, verdadero de fe en Jesucristo. Ok, padre. Manuel nos pregunta, ¿cómo podemos hablar con jóvenes que tienen una perspectiva de la Iglesia Católica como que la Iglesia Católica es autoritaria y de mente cerrada? ¿Cómo podemos hablar con esas personas? Bien, aquí voy a hacer un spoiler de la charla de Ana Muriel. Bueno, no voy a hacer un spoiler, sino después me llaman la atención. ¿Cómo poder hablar con jóvenes cuando tienen una visión de la iglesia negativa, cerrada, dura? La experiencia que yo tengo de trabajar con jóvenes que viven entre otros jóvenes y les pasa esto, es que hay que mostrar ese rostro de la iglesia, que es un rostro que no se debe centrar en sí misma, sino debe llevar hacia Jesucristo, de una manera nueva, de una manera juvenil, de una manera inteligente, y por ello el conocer cuáles son esas dificultades, cuáles son esas ideas con las cuales rechazan la realidad de la iglesia, que critican de la iglesia, pues es muy importante, yo diría el primer paso para entender para decir cómo puedo yo explicarles lo que es realmente la iglesia. La iglesia tiene aspectos que son negativos, que son manchas, pero eso no es todo, no es toda la iglesia y no es todo lo que nosotros podemos proponer de la iglesia. Durante el cursillo vamos a seguir tratando este tema, que es muy bueno, y ojalá que estas reflexiones nos ayuden a ir encontrando no una, sino varias respuestas a este tipo de problemas, de dificultades que nos pueden pasar. Padre, Eugenia
nos pregunta un poco sobre cómo acercar a algunas personas a Dios o a las personas que nos rodean de forma efectiva en esta época de cuarentena, donde no hay suficientes herramientas a la mano. Por ejemplo, ella dice que si tiene muy poco conocimiento sobre cómo evangelizar, ya que cuando quiere acercar a alguien a Dios, normalmente lo que hace es invitar a esas personas a ir a retiros, ir a misa, ir a escuchar ciertas charlas, etc. Entonces, ¿cómo acercar a una persona a Dios en estos momentos de cuarentena donde no hay esa cantidad de herramientas? Bien, buena pregunta también esta. Yo creo que tenemos que imitar el ejemplo y la manera que Jesucristo se acercaba a las personas. Él no llegaba diciendo, mira, estoy formando un grupo de 12, que después van a ser 72, que después van a ser mi iglesia y esta una estructura que yo estoy haciendo. No, él se interesaba directamente por las personas, por lo que estaban necesitando, por lo que tenían en su corazón. Y por eso predicaba, por eso curaba, por eso se acercaba a ellas. Creo que sea en una realidad con normalidad o en un periodo de pandemia, nos podemos acercar a los otros y preguntarles cómo están, qué están pasando, cómo has vivido estas cosas. Si sabemos que tienen algún problema, alguna necesidad, uno no se la va a resolver, pero lo puedes acompañar en ello, te puedes acercar a su realidad en ese sentido. Les puedes mandar algún mensaje que, mira, leí esto o encontré esto, o me llegó esto por WhatsApp y me habló de lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pasando. Tengo esa confianza, le mando un mensaje, le mando alguna reflexión que le pueda ayudar. Que me lo agradece y se abre un poco más, buenísimo. Que no fue por allí, lo respeto y en lo que yo puedo me acerco, me preocupo por el otro. O si la cuarentena, la pandemia nos obliga a hacer salidas de bomberos apostólicamente, solo hacer una actividad muy corta, algo muy sencillo, algo que solo puede ser un detalle por alguien, sea a nivel material, visitar un orfanato, un ancianato, una cosa muy sencilla, hacerlo y hacerlo de todo corazón. Hacerlo de todo corazón. Es eso, que en nosotros no quede el ver alguna necesidad e inventarnos para tratar de solucionarlo. Padre, quedan dos preguntitas y unos 5 minuticos para tratar de cumplir el horario. Valeria nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué las religiones no cristianas se consideran incompletas? ¿Podría darnos un ejemplo sobre eso? Muy bien. Yo creo que si hacemos un análisis, y no lo voy a hacer aquí, estuve tentado de poner un cuadro que explicitara más eso, pero me iba a desviar de la línea que tenía ya en la charla, de qué son las creencias, las realidades, las verdades que vive cada fe en cuestiones importantes sobre quién es Dios, sobre quién es el hombre, qué es la salvación, qué es la vida eterna. Cuando uno mira eso y lo compara, pues uno dice, aquí hay diferencias y en algunas cosas son diferencias muy grandes. Nos hacen pues tener distancias fuertes entre lo que ellos creen y lo que nosotros creemos. Le puedo dar un ejemplo concreto. La vida eterna, que ellos no creen en la vida eterna, para un hinduista es llegar al nirvana, que nosotros lo escuchamos como una cosa de New Age y para ellos no, para ellos es hacerse uno con la energía, hacerse uno con la totalidad, hacerse el todo. Para nosotros eso es muy extraño. O sea, Dios no quiere eso de nosotros. Ellos no creen en Dios único que se ha revelado en Jesucristo y que nos quiere llevar al cielo.
Entonces, eso es lo que ellos creen. Y cuando, si en algún momento yo tengo que dialogar con un hinduista, puedo ver qué elementos de mi fe, de mis creencias, de cómo yo veo la realidad y la entiendo a partir de mi cristianismo, se puede acercar a lo que él cree. ¿Sí? Por lo pronto, pues tiene algo de trascendencia estas religiones, algo de que se pueda asemejar a lo que yo creo. Y también hablar de las diferencias. Tú crees esto, cómo lo ves, cómo lo vives. Yo creo esa realidad que tú ves así, pues yo la veo de esta manera. Entonces, es así en cosas que son importantes. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo Dios se ha revelado? Que la Iglesia cree que las otras religiones son incompletas, porque las otras religiones, las grandes religiones mundiales, son un esfuerzo del hombre para entender su realidad, su religiosidad, son una manifestación del hombre para tratar de alcanzar a Dios. Cuando nosotros como cristianos sabemos y creemos que el cristianismo no es un esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios, para ver cómo entender a Dios, sino es Dios mismo que se ha revelado en Jesucristo para que lo podamos conocer, lo podamos amar y podamos llegar a Él. Entonces, por eso la plenitud de la revelación de Dios, de quién es el hombre, está únicamente en Jesucristo. Padre, Alejandra nos pregunta si cuando estamos en una reunión rodeados de personas de otras religiones o ateos, ella pregunta si pecamos por omisión, si se toca el tema de Jesús y nos quedamos callados por no entrar en conflicto. Ya me avisaron de conectar el micrófono. Ciertamente esta es una pregunta de conciencia. Y podemos hacer primero una afirmación y después algunas distinciones. La afirmación es que pues, yo debo dar testimonio de mi fe. Yo no puedo ocultar que creo en Jesucristo. ¿Sí? Como él está totalmente comprometido para que yo llegue al cielo, pues también yo de alguna manera tengo que ser coherente con esa fe. Ahora más bien y ahí van las distinciones, yo les invitaría a ser inteligentes. Si yo veo que en una reunión simplemente el tema va a salir como para hacerme una puya y molestarme o llegar a un mal término, yo digo, pues saco de una manera inteligente, con humor, con una buena cara, puedo dar alguna respuesta. Y en algún momento hasta hacer un ejercicio de esto es positivo. Puede en algunos otros momentos, bueno, me está preguntando por Jesucristo y yo puedo hablar más bien de algún principio, de algún bien que el hombre busca, como diciendo, bueno, todos los hombres de alguna manera buscamos a Dios y es más inteligente creer esto que negar que toda la humanidad está equivocada en creer de alguna manera en Dios. Entonces, son como afirmaciones que también podemos hacer de manera inteligente, no por ser maleducados o chocantes, sino como para decir, bueno, pueden entrar en conversación sobre el tema, mi conciencia se quede en paz y tranquila, contento de decir, bueno, di testimonio de Cristo en este momento. Padre, ya la última, para cerrar esta charla, Rafael nos preguntó también cómo debemos manejar el diálogo con sectas autoproclamadas religiones, como por ejemplo la santería, considerando que muchas de sus prácticas son contrarias a nuestra fe y en sí abominables en algunos casos, pero como religión, entre comillas, podrían decir que tienen derecho a vivir su religión en libertad, tal como nosotros.
Sí, el que alguna persona haga alguna de estas cosas en su casa o en una reunión, uno son libres. Uno no puede, o sea, voy a llamar a la policía para que lo saquen de su casa y digan que están haciendo cosas feas. No, no tiene que respetar, son personas o hiriendo, llegando a confundir, pero sobre todo, si ya es cuando yo entro en diálogo o conocimiento con estas personas y me están tratando de convencer, pues ser muy coherentes y, 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 Muy bien, muchachos, pues muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas reflexiones. Son temas que pueden parecer difíciles y es bueno irlos conociendo, pero también que nos pueden dar muchas respuestas al por qué creemos nosotros lo que creemos, a la centralidad sobre todo de Cristo en nuestras vidas. Y ojalá que estos días de cursillo, que estamos con esa línea de I believe, yo creo, repasar, profundizar, revivir lo que es mi fe a nivel experiencial, pero también de conocimientos, creo que es muy importante y muy bueno que lo hagamos juntos. Pues muchas gracias a todos por esto. Voy a pasar la palabra a Cristina Regueira, que nos va a dar unos avisos parroquiales por aquí. Nos vemos, Dios los bendiga. Hola a todos.